Dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo número 10 y 11: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído de este capítulo 6 de Hebreos, en el cual se está tocando el tema de la importancia de permanecer firmes en la fe. Pues sucedía que en la época habían algunas personas que, después de haber creído al Evangelio de Jesús, se regresaban abandonándolo y volviendo a la antigua religión que ellos habían tenido, que era el judaísmo. El libro está dirigido a los hebreos, y los hebreos son los descendientes de Abraham, y por lo tanto ellos eran los que habían recibido la ley de Moisés, y eso había formado una religión que hoy conocemos con el nombre de judaísmo. Es decir, que ellos ya tenían una práctica religiosa cuando el Evangelio llegó a ellos. Al conocer del Evangelio de Jesús, ellos creyeron, abandonaron el judaísmo y abrazaron la fe del Evangelio. Pero después de un tiempo, y este libro le explica que la razón principal por la cual ellos regresaban era que encontraban que dentro del cristianismo se vivía persecución. Al estar en el judaísmo, ahí a nadie le pasaba nada, la gente estaba tranquila, no había ningún tipo de persecución, maldición, rechazo que las personas experimentaban. El problema era que cuando abrazaban el Evangelio de Cristo, ahí sí las personas comenzaban a experimentar muchas formas de sufrimiento. Y claro, había personas que eran débiles, no lo podían soportar y terminaban regresando al judaísmo. Entonces, hablando de ese tema de los que regresan, el versículo 10 que hemos leído ahora es un versículo de elogio para las personas que no habían regresado, sino que se habían mantenido firmes en lo que habían creído. Y no solamente eso, sino que además ellos habían mostrado una dedicación, un empeño para trabajar por amor al Señor. Es decir, que una cosa es creer al Evangelio, lo cual es importante, y permanecer en esa fe también es importante. Pero estas personas de quienes habla el versículo no solo habían creído y permanecido, sino que habían ido más allá y habían trabajado con amor para este Evangelio. Y lo que ahora se les está diciendo a ellos es que Dios es justo. Y como Él es justo, Él no habría de olvidar la obra y el trabajo que estos creyentes habían hecho. Este versículo, que como le digo, está dirigido a esos creyentes en las condiciones que he descrito,
Es un pasaje que también se puede aplicar muy bien a cualquier creyente hoy en día, porque no es necesario, hermanos, hacer una gran investigación para darse cuenta que hay muchos hijos e hijas de Dios que muestran el amor que tienen al Señor, trabajando, dedicándose por amor al Señor. Simplemente no hay otra razón. Recuerdo hace un poco más de un año que tuve la oportunidad de platicar con una hermana de la iglesia. No es de este distrito, y la hermana vive en una zona rural cerca de San Salvador, pero es zona rural, es el campo. Y ella y otras hermanas que estaban con ella me contaban de la dedicación que esta hermana tiene, que cada semana tiene que caminar kilómetros. En este momento no recuerdo cuántos, porque como le digo, hace ya un poco más de un año de esa plática. Pero el hecho es que cada semana ella camina horas para ir a atender una célula que queda en un lugar montañoso donde muy pocas personas quieren ir. Ahí no hay manera de llegar por vehículo. Se puede llegar en caballo, pero la hermana no tiene caballo, entonces ella se va a pie. Y me contaba ella de que ella no es supervisada porque no ha habido ningún supervisor que haya querido ir hasta el lugar donde ella atiende esta célula para poderla supervisar. Ella me habla de cómo algunas veces algunos pastores han ido con ella, y me contaba ahí anécdotas de cómo los hermanos se caían, se enlodaban, que no podían pasarse los cercos. Pero una cosa que la hermana hace todas las semanas. Y otras veces lo que ocurría es que, como hay que subir, es como una montaña, no lograban llegar los hermanos, se quedaban sin aire en el camino. En tanto que para ella pues, es algo que va y viene todas las semanas. Y al pensar, hermanos, en un caso como el de esta hermana, uno se admira y uno dice, bueno, qué barbaridad, ¿no? Tanto que platicando con ella, yo tuve la idea, la olvidé, pero ahorita la estoy recordando, de decirles a los hermanos de multimedia de la corporación que fueran con ella un día, que vayan a grabar lo que ella camina, los lugares que tiene que pasar, la montaña que tiene que subir, hasta llegar a esta casa que es en el campo, en una montaña, y donde llegan otras personas, realizan la célula y la hermana se viene de regreso. Me ha contado que en el invierno a veces viene bajo la lluvia. ¿Y a dónde se va a cubrir si todo es campo ahí no hay casas? No hay energía, es con la luz de la luna, si es que hay luna, ¿verdad? Entonces es una cuestión realmente admirable. Yo le dije al hermano, usted es una heroína. Y las hermanas, porque habían otras hermanas ahí, concordaban y decían, no, si esta hermana es un soldado de Cristo. Y es cierto. Bueno, este es un caso que le estoy contando de una persona concreta. Pero este es un caso de muchos otros que tal vez, hermanos, no son tan dramáticos como el caso de esta hermana que le cuento. Pero yo sé, hermanos, de que aquí mismo entre ustedes hay personas que son tan dedicadas, tan entregadas y todo es por amor. Porque a lo mejor alguna vez las personas le dicen gracias, y otras veces quizás no le dicen nada, pero como usted no va porque le den las gracias, lo sigue haciendo. Estoy recordando en este momento de otra hermana, también fue hace como un año aproximadamente, platicando con ella, pero ella es diferente, ella es aquí en la ciudad.
en Soyapango. Es líder. Y entonces ella me contaba de que le llegó la noticia de que en la casa donde ella realiza la célula, el hermano anfitrión y su esposa, ambos estaban positivos de COVID-19. Y obviamente nadie quería llegar, entonces ella fue. La hermana no sabía. La hermana no sabía que ella tenía COVID. Ella sí sabía que su esposo era positivo, pero a ella no le habían querido decir la familia de que era positiva para que no se preocupara más, y porque ella estaba cuidando a su esposo que estaba positivo. Entonces esta hermana líder de la cual le hablo llega y toca la puerta, y cuando la hermana, porque el esposo estaba muy mal, entonces la hermana es la que sale y la ve y le dice: hermana, ¿y qué anda haciendo acá? No puede entrar porque mi esposo está positivo. Y ella no sabía que ella estaba positiva, no le habían dicho. Entonces, hermana, sí, le dice: yo sé que su esposo está positivo, por eso vine. La líder sí sabía que la hermana estaba positiva. Y le dice: no, pero entonces váyase. Le dijo: no entre. No, le digo, es que yo vengo para orar y quiero entrar. Bueno, y hubo ahí, hermano, una discusión, pero al final la hermana le abrió la puerta, entró. Y la líder, porque fue ella la que me estuvo contando esto, ella entró y llegó a la habitación. Ella sabía que la hermana estaba positiva, que el hermano estaba positivo. Estaba en cama el hermano, pero ella llegó hasta donde estaba él, oró por él, le puso manos, imagínense. Y luego ella, después de haber orado, regresó a la sala con la otra hermana. Y me dice la líder: o sea, yo sabía que el Señor se iba a llevar al hermano, porque estaba muy mal. Entonces yo hice esa oración, me dice, pero era más que todo por confortar a la hermana. Y luego viene ella y ora por la hermana, y cuando termina de orar, la abraza. Ella sabía que la hermana estaba positiva, pero la abraza porque me dice: es que eso es lo que ella necesitaba, un abrazo, me dice. Y ella sabía que se estaba exponiendo, pero la cuestión es que quería darles la muestra del amor. Se despidió de ellos y salió. Y efectivamente, hermano, como a los 3 días, el hermano falleció. Luego la hermana se agravó, la esposa de la ahora viuda, se agravó. Y como a la semana se la lleva el Señor también. O sea, los dos fallecieron. Por eso es que la hermana me estaba contando, porque ella estaba queriéndome expresar la tristeza que sentía. Bueno, esa era 2 personas de 6 que perdió ella en su célula, y todos por COVID-19. Entonces ella me decía, lo que ella quería era desahogarse, contarme, y por eso me lo estaba contando. O sea, no era por jactancia, sino que era porque ella sentía una tristeza tan grande, que sentía que le iba a ayudar, que si me contaba a mí, expresar lo que había pasado, contar lo que había pasado, lo iba a ayudar. Y yo creo que así fue, porque yo vi a la hermana que ya se fue más confortada después de que tuvimos esa plática. Pero entonces uno se pregunta, hermano, bueno, y estas personas, o sea, cuando todo el mundo lo que quiere es no contagiarse, lo que quiere es evitar. Pero ella, sabiéndolo, se va a meter a la casa, le pone manos a la hermana, al hermano, porque sabía que era la última oración. Y de verdad, esa fue la última vez que lo vio. Ella sabía que el Señor se iba a llevar al hermano, no iba a sobrevivir. Y luego se lleva a la hermana, y por eso es que la abrazó ella. Ella no le iba a decir: hermana, es que me vengo a despedir, ¿verdad? Porque ella ni sabía, la viuda, ¿verdad? Ni sabía, como le digo, que era positiva. Entonces, ¿qué lleva a la gente a hacer eso? Es simplemente el amor. Pero esos detalles, hermano, que mire, yo le aseguro que esta hermana, porque la conozco, si no hubiera sido porque ella se sentía tan cargada, hermano, 6 muertes en su célula, ¿a quién nos va a cargar eso? ¿A quién no le va a cargar? Entonces ella se sentía tan mal que por eso pidió hablar conmigo, y eso es lo que ella quería, contarme estas cosas, porque
era como una forma de desahogarse. Pero yo le digo, si no hubiera habido una situación dramática como esta hermana no me cuenta nada. No hubiera llegado, yo no me hubiera enterado, no hubiera sabido, no se lo estaría comentando en esta predicación. Entonces hay muchos gestos, muchas cosas así que quedan olvidadas simplemente porque la gente no anda contando. La gente no hace las cosas para que otros lo sepan, lo hacen porque aman al Señor, aman a sus hermanos. Es lo que está diciendo ahí. Dice, es la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, amar a Dios, servir a Dios, es servir al prójimo. Porque eso es lo que dice, sirviendo a los santos, sirviendo a los hermanos, a las hermanas y sirviéndoles aún. Pero estas personas, como la hermana que le cuento, ¿qué ganan con hacer esto? Como le digo, la gente no va, a veces da las gracias, a veces no, pero eso no es importante. O sea, aquí no hay evaluaciones, hermano, de que se va a dar una medalla, que se va a dar un trofeo. Pero lo que dice el versículo es, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo. Y a lo mejor usted ha hecho cosas, hechos, acciones que pasaron desapercibidas para otros. Quizás usted lo hizo ni pensando en una recompensa. Pero hoy la palabra del Señor nos dice que Él no es injusto y que Él no va a olvidar cada detalle, por pequeño que sea, que nosotros hagamos. El Señor Jesús en una ocasión dijo que aunque fuera un vaso de agua que diéramos a uno de sus pequeños, no perderá su recompensa. Entonces, si un detalle tan sencillo como dar un vaso de agua a un niño, el Señor dijo, no vas a perder la recompensa, cuanto más otras acciones que se hacen. Y como le digo, uno no lo hace pensando en un premio. Ahí está el niño y el niño le dice, hermana o hermano, no tiene un vaso de agua que me regale. Y claro, usted va, ¿verdad? Toma el vaso, le sirve el agua y usted no anda pensando qué corona me va a dar Dios por esto o quién me va a felicitar, voy a salir en el periódico. Usted lo hace por amor simplemente. Pero ahora el pasaje dice, Dios no es injusto. Y eso Dios no lo va a olvidar. Eso queda, hermanos, en el registro de Dios. Y ¿sabe qué es lo importante? Que en algún momento, por alguna razón que nosotros no imaginamos ni presentimos, va a llegar un momento cuando quizás usted es la persona que necesitará o un vaso de agua o no sé, se va a ver en una situación, quizá en una clínica que le dan un medicamento, se lo tiene que tomar, pero no tiene agua y tampoco tiene dinero para comprarlo. Como Dios no es injusto para olvidar su obra, y Dios ve todo y conoce su necesidad, de alguna manera alguien aparecerá y le dirá, mire señora, yo veo que usted necesita tomarse esa pastilla, aquí está esta botella de agua. Porque el Señor no olvidará la obra de amor que cada uno de nosotros hicimos. Hermanos, cada vez que se levantó temprano por ir a la iglesia, hoy que está acá después de haber almorzado y que podría estar perfectamente descansando en su casa, se vino para acá. O a lo mejor algunos de ustedes no almorzaron porque a la hora de almuerzo andaban invitando a las personas para traerlas a la iglesia. Y hasta que llegue a casa, 3:30, 4 de la tarde, usted va a ir a almorzar, cenar, ¿verdad? Una mezcla. Pero Dios eso no lo olvida. Dios no olvida cada detalle, cada esfuerzo, cada cosa que se hizo,
que usted mismo, usted misma se admiraría si se diera cuenta de la lista de cosas que usted ha hecho y que precisamente porque lo hizo sin pensar, es que lo ha olvidado. A veces, hermano, hay personas, ¿verdad?, que aparecen y me dicen: mire, hermano, usted me dio consejería. Así le digo: ¿y cuál es su nombre? Fulano. Y no me suena, o sea, no me acuerdo. ¿Y cuándo fue eso? Fue hace tantos años. ¿Y qué fue lo que le dije? Es que yo estaba en esta y esta situación y usted me dijo esto, esto y esto. O sea, yo no me acuerdo. Pero obviamente ellos, que fueron los que recibieron la consejería, se recuerdan. Me imagino que así le pasa a usted, ¿verdad? Que hay cosas que ocurrieron en el pasado. Mire, la semana pasada tuve una experiencia muy agradable. Estamos en un proceso de buscar un par de pastores que necesitamos para algunas zonas aquí en la iglesia. Entonces estaba entrevistando a los candidatos que los hermanos sugieren para poderlos conocer y ver si ellos cumplen el perfil. Pero uno de estos hermanos, que ya es un hombre, 37 años creo que me dijo, me impactó su historia, porque oyendo su historia, ¿sabe cómo conoció él a Jesús? En una célula infantil. Y yo le digo: hermano, ¿y eso cuándo fue? Fue en el 2001, me dice. O sea que hace 20 años atrás, ¿verdad? Y como yo me recuerdo que el 2001 fue que tuvimos el primer seminario de formación de líderes infantiles, y yo lo recuerdo muy bien porque yo lo di. Fui yo quien di el primero. Entonces ahí nacieron los primeros líderes infantiles y se establecieron las primeras células infantiles. Ese niño llegó allí y ahí creyó. Y yo le conté: bueno, y después de haber creído en una célula, ¿qué siguió? Me bauticé a los 12 años. ¿Y luego qué pasó? Recibí el bautismo del Espíritu. ¿Y luego qué pasó? Me pusieron a servir en la escuela dominical, porque todavía no había iglesia infantil. Y después y me fue contando cómo fue avanzando. Tuvo privilegios en la iglesia infantil. Cuando ya fue adolescente lo pasaron como diácono, luego estuvo de protocolo, luego fue líder, luego fue supervisor. Bueno, hasta hoy sigue siendo supervisor. Y mire qué maravilla, ahora es candidato a pastor. Él sería el primer pastor que tendríamos aquí en la iglesia cuya conversión fue en una célula infantil. Es decir, este niño, hoy hombre, ¿verdad? Ya está casado, está el hermano, que por cierto se casó también con una hermana aquí en la iglesia, que aquí la conoció. Bueno, él me cuenta que se conocieron desde el edificio de jóvenes que estaba allá afuera. Hoy es su esposa. Es decir, toda su vida ha estado aquí. Entonces, ese es un fruto de las células infantiles. Y cuando yo oigo esas historias digo: bueno, pero ¿cómo ha pasado el tiempo, verdad? Porque yo siento que fue ayer eso, que iniciamos con las células infantiles y ya están saliendo pastores. Entonces, a lo mejor, hermano, usted no pensó que atender un grupo de niños fuera algo tan trascendental, o usted dijo: de aquí que estos lleguen a ser hombres, que lleguen a ser mujeres para que sirvan al Señor. Porque uno así lo ve, ¿verdad? Que de aquí, pero yo lo he dicho todo el tiempo, o sea, los niños crecen rápido, las niñas crecen rápido, entonces hay que ponerles atención, hay que hablarles de Jesús, hay que atenderlos, hay que darles un lugar importante dentro de la iglesia. Por eso es que el eslogan de la iglesia infantil, si no lo sabe, se lo digo, es: si los niños no son el presente, la iglesia no tiene futuro. Es una gran verdad. Si no le damos a los niños la atención, el cuidado que hoy necesitan, la iglesia no tiene futuro. Entonces, a lo mejor usted atendió o atiende a una célula infantil y usted dice: bueno, yo estoy ahí por entretener a los niños, me gusta trabajar con los niños. Pero usted no se da cuenta que en ese trabajo
está construyendo el reino de Dios, está llevando a la fe a niños como este que ahora es hombre y muy probablemente se va a convertir en pastor aquí en la iglesia. Ya pasó por mí, por la entrevista. Hoy siguen otras entrevistas que le hacen otros hermanos pastores. Ya queden ellos, porque son ellos los que van definiendo al final, pues, a quién se toma, a quién no. Pero si así fuera, si los hermanos consideraran a bien de que él sea, le digo, es el primer pastor que vamos a tener en la iglesia que viene de una célula infantil. Nada es en vano en la obra del Señor. Todo lo que hagamos, aquí lo dice con claridad, el Señor no es injusto para olvidar. Él no lo va a olvidar. Él no va a olvidar la obra y el trabajo de amor que usted ha hecho, esa dedicación, ese esfuerzo que usted pone quizá cada semana para comprar galletas o para comprar, hermano, algo y hacer un fresco para darle de refrigerio a las personas. Son cosas que usted dice, bueno, si yo lo hago, hermano, no me cuesta nada hacerlo. Sí, pero Dios ve que es un trabajo de amor que usted está haciendo. Y Dios no es injusto, no lo va a olvidar. Dios es justo y Dios recompensará a cada uno por la tarea que ha hecho. Nada es en vano. Otra gente le va a preguntar, mira, ¿y vos tanto que trabajas para esa iglesia? ¿Y cuánto te pagan? Y si usted dice, no, si no me pagan nada, yo soy el que tengo que entregar ofrendas a la iglesia. Vos estás loco. No, mujer, vos estás loca, que es lo que estás haciendo. Porque el mundo es así, ¿verdad? Nadie hace nada por nada. Pero existen las personas que por amor al Señor hacemos lo que haya que hacer. Amén. Casos como los que les he contado. Y lo maravilloso de todo esto es lo que dice ahí, que Dios no lo va a olvidar, porque Él no es injusto. Él lo va a tener siempre presente. Y por eso es que en el versículo 11, que es el que sigue, dice, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. Lo están haciendo estupendamente, lo están haciendo muy bien. Solo les pedimos que sigan así, con ese esfuerzo hasta el fin. Quiera Dios, hermanos, que escuchar esta palabra nos sirva ahora para animarnos a seguir haciendo así hasta el fin. Un día, hermanos, este siglo pasará, este mundo pasará, pero como dice la Escritura, los que hacen la voluntad del Señor permanecerán. Y cuando eso ocurra, Dios, que no es injusto para olvidar, traerá la recompensa que cada quien merece. Yo sé que no lo está esperando, yo sé que no es eso, que no es por eso que lo hace, pero como Dios no es injusto, Él no va a decir, no quiere nada, pues no le doy nada. No, Dios no es injusto, no lo va a olvidar y dará la recompensa a cada uno por su obra y trabajo de amor. Por eso, hermanos, no decaigamos, perseveremos hasta el fin, porque ya falta poco, ya falta poco de esta maratón. Ya se ve, hermanos, la meta final. Ya vamos acercándonos al final de la carrera. Es el último esfuerzo. Démosle, hermanos, con todo. Para alcanzar el premio que el Señor tiene, porque no es injusto para olvidar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de orar, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero usted ha escuchado hoy la palabra
Y al escucharla se da cuenta que nada escapa al conocimiento de Dios. Esas cosas pequeñas que nadie se da cuenta que usted hace para el Señor. Las oraciones a solas, los días cuando haya andado haciendo algo por ayudar a alguien. Ni siquiera son cosas suyas, son cosas de otras personas. Y a veces usted sacrifica su tiempo, sacrifica lo suyo por atender, por ayudar a alguien más. Dios no lo olvida. Dios no es injusto para olvidarlo. Por eso yo quiero ahora invitar, si hay algún amigo o amiga que aún no ha recibido al Señor como su Salvador, pero usted desea hacerlo en este momento, por favor póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra, para que nosotros podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios y hoy necesita recibir a Jesús? Póngase en pie en este momento, ahí en el lugar donde se encuentra. Con toda confianza puede ponerse en pie y así vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Hoy es el momento. Si usted está en la parte de arriba, puede ponerse en pie. Donde quiera que se ubique, solo póngase en pie. No tiene que venir al frente, solo póngase en pie. Y nosotros lo que queremos es orar por usted. ¿Quiere hacerlo? A lo mejor usted piensa, pero voy a tener que dejar tantas cosas. Sí, hay que dejar todo lo que a Dios no le agrada, pero Dios no es injusto para olvidar todo lo que usted hace por amor a Él. ¿Quiere comenzar a hacerlo? Póngase en pie y reciba al Hijo de Dios. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero necesitan reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted también. Hay alguien que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar por usted. Muy bien, de este lado hay una persona, que Dios se la bendiga. ¿Alguien más que necesita hacerlo? Puede ponerse en pie. ¿Hay alguien más? Allí en el lugar donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted. Voy a hacer la última invitación. Si hay alguien más que hoy necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche, porque esta ya fue la última invitación que hice y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con nosotros y con esta persona que está aquí en oración. Reciba al Señor en este momento. Señor, te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios justo, que no olvida cada paso, cada pequeña acción o pequeño sacrificio que se hizo por amor a ti, por amor al prójimo. A las personas que hoy están creyendo en ti, perdónales, dale, Señor, una vida nueva, que puedan amarte, que puedan vivir de manera totalmente consagrada para ti. Gracias porque en tu misericordia haces y produces en nosotros el querer hacer tu obra, el querer servir al prójimo.
Gracias por esta vida nueva que nos has dado. Y gracias, Señor, porque has puesto el corazón de manera que no es en busca de una recompensa o de un agradecimiento, sino que es tan solo por tu gracia, por tu amor. A cada quien que lo hace, Señor, bendícele, recompénsale en gran manera, porque eres bueno y eres justo. Es nuestra oración en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.